Si solo pagas bien por bien, tratas justamente solo con aquellos que te tratan de la misma manera, ¿cómo se puede reclamar el mérito para esto, que no es más que lo que hacen los delincuentes? Es lo mismo si tú das solo a los que te dan, porque también los criminales dan a los de su propia clase. ¿Puedes quedarte al margen y decir que los delincuentes se tratan mejor que los hombres piadosos? Ama a tus enemigos, pero no a sus faltas. Ama a los que te odian, pero no concedas nada a su maldad. Da sin expectativa de retorno, entonces solo puedes reclamar la bondad y ser llamado siervo de Dios. No he venido a abolir la ley ni a cambiar las enseñanzas de los profetas, sino a completarlas, agregando cualquier aclaración necesaria e interpretándolas a la comprensión de los hombres. Pero ha llegado el momento de preguntar, ¿cuándo se pondrán en práctica? ¿Cuándo los hombres sacarán a Dios del templo y lo harán un participante en sus vidas diarias? ¿Cuándo los hombres llevarán estas cosas en sus corazones y dejarán de pagar adoración solo de labios? Digo con certeza, mientras permanezca la tierra y los cielos se mantengan por encima de ella, ni la partícula más pequeña se deducirá de la ley hasta que se haya completado el propósito para el que sirve. Por lo tanto, si alguien intenta evitar incluso la menor obligación impuesta por la ley, o dejar de lado la menor de las restricciones, o enseñar a otros a hacer lo mismo, será una persona insignificante en la vida venidera. Pero quien quiera que viva por ellos, guiando a otros a hacer lo mismo, alcanzará las más altas alturas de la gloria. Haz todos los actos de caridad en privado, sin mostrar tu justicia para llamar la atención de los demás, porque al hacerlo anularás sus beneficios. Solo aquellos que buscan la aclamación pública y los hipócritas hacen estas cosas de manera ostentosa. Nunca busques publicidad por tus acciones o bondad, ni permitas que se te imponga. Les aseguro que aquellos que hacen estas cosas tienen su recompensa en la tierra, y nada les espera en otra parte. Al hacer un recado de bondad, mantén tu mano derecha, ignorando los hechos de tu mano izquierda. Haz tus buenas acciones en secreto, sabiendo que no se pasan por alto y serás debidamente recompensadas, pero hazlo sin pensar en una recompensa, o perderán tu mérito. No sean como los hipócritas que rezan a la vista de todos, ellos están siendo recompensados ahora. Ora en soledad, porque tu Padre puede ser contactado desde cualquier lugar y está en todas partes. Nunca use repeticiones innecesarias o divagues en la creencia errónea de que cuanto más digas, más probabilidades tendrás de ser escuchado. No seas un simple balbuceador de palabras, porque la oración no está formada solo por palabras. Recuerda, todas tus necesidades son conocidas, por lo que todo lo que se te retenga puede ser para tu propio bien. La oración es el contacto entre el espíritu y el espíritu, y debes buscar solo reforzar la fuerza del espíritu. Este es un patrón para la oración, Padre nuestro, en espíritu, que tu naturaleza se conozca entre los hombres y tu gobierno sea establecido en la tierra, de acuerdo con el plan celestial. Que tu diseño sea completado. Danos el sustento que necesitamos y pasa por alto nuestras transgresiones mientras pasamos por alto las transgresiones de los demás. No nos pongas a prueba demasiado severamente y fortalécenos contra los servidores del mal. Si pasas por alto las fallas de los demás y perdonas a las personas por los males que te han hecho, entonces la carga de tu propia persona se aliviará. Además, cuando ayunen o asuman una obligación, no sean como los hipócritas que alargan sus rostros, y lo hacen con autosuficiencia, atrayendo la atención de los demás. No hagan tesoros terrenales que pueden ser destruidos por las polillas y la descomposición, o pueden ser robados por los ladrones. Es mucho mejor establecer un almacén en la región espiritual, ya que allí puedes acumular tesoros fuera del alcance de estas cosas. El corazón de un hombre nunca está lejos del lugar donde establece su crédito. Proveyéndote una visión optimista de todo, manteniendo una perspectiva alegre y segura, irradiará seguridad. Si no lo haces,
transmitirás solo abatimiento y pesimismo a donde vayas. Ningún hombre ha tenido éxito en servir a dos amos, porque su lealtad debe estar en uno u otro. Tampoco puede un hombre tener dos objetivos principales. Él se debe decidir hacia una meta terrenal o hacia una espiritual. Les aconsejo que no se preocupen excesivamente por las necesidades futuras del cuerpo, de cómo se nutrirá y vestirá. Hay más en la vida que el simple comer y confortarse, mientras que el placer exagerado pronto se acumula. Tengan siempre presente este hecho: el alma es más importante que el cuerpo. Piensa en las aves que vuelan, no siembran, ni cosechan ni recolectan en una cosecha, pero se han hecho provisiones para sus necesidades. ¿Crees que se ha prestado menos atención a tu bienestar? Confía en los poderes de arriba, y cuando las cosas te vayan mal, trata de entender la razón. Cuando estés siendo afligido por la tribulación, intenta ver el objetivo de la prueba. ¿Hay alguien entre ustedes que, por sí mismo, pueda agregar la longitud de un brazo a su altura? La preocupación es una actividad inútil de la mente, así que ¿por qué preocuparse por la comida y la ropa? Mira cómo crecen las flores silvestres. En los prados, no trabajan ni giran, pero a Salomón con atuendos completos no se le vistió tan atractivo como uno de estos. Si tal belleza se otorga a las flores silvestres, que pueden exhibirla solo unos pocos días antes de ser consumida, ¿no le prestará Dios más atención a sus hijos? ¿O no tienes fe en nada? Por lo tanto, preocúpate menos por las cosas materiales y concéntrate más en lo espiritual, haciendo de la causa de Dios tu principal preocupación. Haz esto, y todas las demás cosas estarán a tu alcance. No te preocupes por el mañana, porque se cuidará solo. Cada día le traerá suficientes problemas sin la necesidad de preocuparse por los de otros días. No hay razón para que la hipocresía, que es la enfermedad del día, sea tan natural para los hombres. Pero ¿cuál de ustedes no está contaminado por eso? ¿Cuántos de ustedes se engañan a sí mismos, haciendo excusas para estas cosas? ¿Cómo es que puedes detectar fácilmente las pequeñas fallas en los demás mientras estás absolutamente ciego a los tuyos mucho más grandes? ¿Cómo puedes decirle a otra persona, déjame ayudarte a ver más claramente, cuando tú estás prácticamente ciego tú mismo? Ustedes, hipócritas y autoengañadores, primero examinen sus propias fallas y defectos antes de criticar las de los demás. Nunca tengas miedo de expresar tus necesidades, y si tienes un amigo, acude a él siempre que necesites ayuda, ya que esta es la naturaleza de la amistad. Pide, y recibirás, busca y encontrarás, llama, y la puerta se te abrirá. Estas cosas son la ley de la vida, porque al final se te dirá, como has buscado, así has encontrado, y de acuerdo con la manera de preguntar has recibido. No es lo que buscas, sino como lo buscas; no es lo que pides, sino la forma de pedirlo. ¿Hay algún hombre entre ustedes que, si su hijo le pide pan, le dé una piedra, o le dé una serpiente si le pide un pescado? Si entonces, tú, con todas tus faltas mortales e ignorancia, sabes cómo dar las cosas correctas a tus hijos, cuanto más capaz es Dios de dar lo que es correcto para sus hijos. Las cosas que seguramente no necesitas son comodidad y confort, mientras que la seguridad y la confianza abren las puertas a la apatía espiritual. Entra por la puerta estrecha y sin pretensiones, ya que el camino que conduce al abismo oscuro tiene un camino ancho y una entrada atractiva, mientras que la puerta que conduce a la inmortalidad es austera, y el camino lleno de dificultades. Cuídate de los falsos profetas y de los engañadores, porque muchos que buscan promover sus propios fines recorren los caminos de la justicia, vestidos con pieles de oveja, pero son hipócritas, son lobos vengadores por dentro. Aquellos que indican un camino fácil son guías falsos. Y aquellos que dicen que otro puede absolverlos de los efectos de sus pecados, exponen un error.
Los conocerás por los efectos de sus enseñanzas, al igual que un buen árbol se reconoce a través de la fruta que produce. ¿Pueden los espinos silvestres producir uvas o se encuentran higos creciendo en los cardos? Si un árbol no produce buenos frutos, se corta y se quema, ya que no puede servir mejor. Por eso digo, juzguen a los hombres por los frutos de sus labores. Algunos me aclaman como su líder, pensando que esto les ayudará en la vida venidera, pero no lo hará. Solo aquellos que de todo corazón sirven a la causa y al propósito de Dios disfrutarán esto en toda su gloria. Muchos de los que hacen cosas en mi nombre esperarán que yo interceda por ellos, pero a estos les diré que no los conocí ni autoricé las declaraciones que hicieron, por tus obras serás juzgado. Esto no se aplica a aquellos que, al escuchar mis palabras, las ponen en práctica, porque son como el hombre sensato que construyó su casa sobre una base de roca. La lluvia se derramó y las inundaciones se elevaron, el viento aullaba arriba y golpeaba contra la casa. Pero no se derrumbó porque estaba firmemente establecida. Pero habrá muchos que, al escuchar estas palabras mías, las ignorarán. Y estos pueden ser comparados con un hombre tonto que construyó su casa sobre la arena. La lluvia cayó, las inundaciones aumentaron, el viento aulló y golpeó contra las paredes, y toda la casa se derrumbó. Yo anuncio la venida de la regla de Dios y un mundo renacido. Acepto a los que siguen mi camino, y los guiaré a su reino. Rechazo a todos los que están en contra de mi camino. Hago un llamado a los hombres de buena voluntad para que nos sigan, hombres que de todo corazón desean la luz y se oponen al camino de la oscuridad. Pero el camino puede ser largo y asediado por muchos enemigos. Sin embargo, no teman a los que vienen con espadas y palabras de fuego, su peligro es evidente. Aquellos que serán nuestra ruina son los hipócritas y los autoengañadores que solo prestan atención y manipulan las palabras de la ley para adaptarlas a su conveniencia. Les digo esto, muchos vendrán, pero pocos serán seleccionados. Moisés vio la tierra prometida solo desde el monte Nebo, que este no sea tu destino. Enfrenta las dificultades que se avecinan, supera a los malhechores que mantienen el gobierno del mal y reclama tu recompensa. La espada está desenvainada, pero la batalla aún no se ha ganado. En el mundo renacido, el lobo se acostará con el cordero, y el león con el niño, y un niño pequeño jugará con ellos. Seguramente, debido a su bondad y buena voluntad, incluso las bestias salvajes se someterán a la voluntad de aquellos que participan en la regla de Dios. Cuando Jesús terminó de hablar, la gran asamblea de la gente estaba en silencio. Porque, a diferencia de otros maestros, apareció inspirado por la autoridad divina. Pero en unos momentos estaban discutiendo con entusiasmo las palabras entre ellos. Entonces un discípulo que estaba al lado de Jesús gritó: todos los que sirven a Dios, alábenle, porque Él ha enviado un verdadero iluminador y un liberador, y Él mismo reinará sobre nosotros a través del Espíritu que llena a su Hijo. Presten atención a estas cosas, sigan el camino de Jesús, tomen la cruz de la vida y la regla de Dios estará cerca. Hubo muchos entre la multitud que dijeron: seguramente este es el ungido de Dios para quien hemos esperado durante mucho tiempo. Ahora seremos liberados de acuerdo con las promesas de los profetas. Al escuchar las cosas que decían las personas entre sí, Jesús se entristeció y le dijo a Bartolomé, que estaba cerca de él: mañana volverán a su antigua forma de vida y permitirán que el mal reine a través de los hipócritas y los autoengañadores. ¿Cómo se les puede hacer comprender que si Dios interviene para lograr la regla de Dios, la tierra y la humanidad le habrán fallado y será indigno de su regla? El propósito de la vida es producir pastores, no ovejas. Pero las vidas de las personas se vuelven hacia el interior de sí mismas. Ya era tarde en el día, pero muchas personas todavía se demoraban. Y un discípulo le dijo a Jesús: Señor, la multitud era muy grande y muchos no escucharon todas tus palabras.
¿No podrías hablar con estos? Porque aunque tengan hambre, preferirían escucharte. Jesús dijo, me duele la garganta, pero tengo un pan más satisfactorio que el que llena el estómago y la carne más satisfactoria que la carne mundana. Mi suministro es inagotable. He multiplicado esto a través de ti, así que ahora vas entre la gente y proporciónales lo que necesiten. Unos días después, Jesús estaba en otro lugar con unos 60 discípulos, uno de los cuales le dijo, está Josué el más rápido, que dice ser el elegido de Dios, y José, que proclama la liberación con la espada, mientras que muchos dicen que el iluminador y el libertador son dos hombres distintos. El vendaval de palabras hace que sea difícil orientarse en la entrada del puerto. Jesús dijo, las cosas están cambiando, y muchos vivos hoy vivirán para ver un mundo diferente. Vengo a liberar a los hombres quitándoles las cadenas de la ignorancia y liberándolos del mal de ellos mismos. Al escuchar esto, muchos de los discípulos se fueron, y Jesús dijo a los que se quedaron a su lado, ¿ustedes también desean seguir su camino? Pedro respondió por todos, Señor, tus enseñanzas son superiores a las de los demás, porque llevan la esperanza de la vida eterna. Creemos que eres el mensajero elegido de Dios que habla con su voz. Aceptamos lo que dices porque responde a los anhelos de nuestros corazones. Jesús dijo, todos cometemos errores, y aunque he elegido mal con otros, no me he equivocado con ustedes. Jesús no se proclamó a la gente de acuerdo con su comprensión y dedicó mucho tiempo a la enseñanza de los discípulos. Esto se refería principalmente a la venidera regla de Dios, pero a los 12 enseñó muchas cosas ocultas, porque había conocimiento adecuado solo para unos pocos. Él les dijo, ustedes están entre los que tienen derecho a conocer secretos concernientes a la regla de Dios, pero a aquellos que no están contados entre los elegidos, todo debe explicarse de manera simple y en parábolas. Está verdaderamente escrito en los libros sagrados, pueden ver con los ojos y ser engañados, y escuchar sin comprender, pero si solo se volvieran a Dios, su ignorancia sería borrada. Entonces Jesús designó a los 12 como enviados para que salieran entre la gente y proclamaran lo que había dicho. Los 12 fueron, Simón, rebautizado como Pedro, Santiago y Juan, hijos de la tempestad, Andrés Aronides, Felipe Barrús, Bartolomé el forastero, Mateo el levita, Tomás, hijo de Jonás, Tadeus, llamado Levios antes de que él viniera, Santiago, hijo de Alfeos, Judas de Iscarot y Simón de Caná, el fanático. Jesús los envió con estas instrucciones, evita los pueblos samaritanos. Manténgase alejado de los lugares donde se motiva a la gente para luchar, pero vayan a los judíos donde quiera que se encuentren. Cuando ingresen a una vivienda, den el saludo, paz esté en esta casa, punto. Sé que los envío como ovejas entregadas a los lobos, porque no llevan el mensaje que la gente espera. Así que tengan cuidado, siempre alertas, astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Tengan cuidado con aquellos que los llevarían ante sus tribunales, y no se preocupen por lo que tienen que decir, porque cuando sea necesario, recibirán la inspiración del Espíritu Santo y las palabras vendrán. Puedo asegurarles esto, quien quiera que esté de mi lado, defendiendo mi causa ante los hombres, yo lo defenderé ante el concilio de los cielos. No le presten atención a lo que se diga de mí, ya está perdonado. Pero la calumnia contra los poderes del Espíritu Santo, que es la mano de Dios, es imperdonable. Uno de los 12 dijo, nos encontraremos con otros maestros, cuyas palabras no serán las mismas que las que usted habló. Jesús dijo, esto ciertamente será así, porque para cada hombre su propio camino y su propia luz, pero la verdad es la verdad, independiente de quien la proclame, y debe ser obedecida. Sin embargo, la verdad es algo que rara vez se ve con claridad, e incluso muchos de los que la ven tienen dificultades para describirla a los demás.
Hablen sobre el bien y el mal que se manifiestan en la vida de los hombres y díganles que cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Jesús dijo, los hombres siempre se desviarán, pero los que los guían por error no pueden rehuir a su responsabilidad. Recuerda lo que he dicho sobre aquellos que están detrás de las malas acciones y la tontería de los demás, ocultos a la vista e intocables por los hombres. Pero sería mejor para ellos tener una piedra de molino colgada alrededor de sus cuellos y ser arrojados al mar que sufrir lo que sufrirán por extraviar a los inocentes. Estén en guardia contra las inclinaciones no deseadas y trabajen en armonía unos con otros. Si tu compañero te ofende, repréndelo sin ira, y si él indica arrepentimiento, perdónalo de todo corazón. Aunque te ofenda muchas veces, si está arrepentido, perdónalo. Algunos de los 12 dijeron, estas cosas son difíciles de entender y tenemos los defectos naturales de los hombres. Danos coraje y fortalécenos en la causa. Jesús respondió, ten fe en lo que haces, porque con fe podrías mover montañas o hacer que los árboles arrancados se replanten en otro sitio. Todas las cosas son posibles para aquellos que las creen posibles. Sin embargo, Él los fortaleció mediante una transferencia del Espíritu Santo para que tuvieran el poder de sanación. Jesús dijo, aquellos que no construyen conmigo son destructores de mis obras, y aquellos que solo prestan servicio de labios son herramientas inútiles. Nunca juzgues a ningún hombre por las palabras de su boca y manténgase alejados de aquellos que las derraman en un torrente. No hagas tratos con aquellos que hacen sus buenas acciones en público y eviten a aquellos que se impulsan a sí mismos para obtener atención. Un hombre cuyos problemas son pequeños fácilmente será aliviado de su carga, mientras que el que lleva una carga pesada a menudo es discreto. Lo que haces no se paga con recompensa terrenal, aunque la recompensa en otros lugares puede ser grande, es inútil reclamar una aquí. Si uno de ustedes tuviera a un hombre arando, ¿le diría a su regreso, ven, siéntate y descansa? ¿No es más probable que le digas, ve y límpiate, prepara mi comida y después de que hayas terminado, ven y come, entonces irás a descansar? ¿Algún empleador está agradecido porque aquellos que trabajan para él hacen las cosas por las que les paga? Así debería ser con ustedes. Habiendo cumplido sus órdenes y cumplido con sus deberes, simplemente deben decir, solo hemos hecho lo que se suponía que debíamos hacer. Muchos tratarán de atraparte en una red de palabras, pero evita las mallas hiladas por sus artimañas. Nunca hables de nada que no se haya creído a fondo y honestamente los ciegos no pueden guiar a los ciegos, y si lo hacen, ambos caen en una zanja. Ningún hombre puede caminar confiadamente en la oscuridad sin una luz. El ojo es la lámpara del cuerpo, y si la lámpara es defectuosa, todo el cuerpo está en penumbra. El Espíritu Santo es la lámpara del alma, pero si permanece apagado, no sirve para nada. Muchos se burlarán y se burlarán de ustedes, diciendo, tontos, tenemos el estómago lleno y camas blandas, tenemos todo para nuestra comodidad y necesidades. ¿Qué tienes? Hay poco que decir en respuesta, porque los hombres sabios no se burlan, sabiendo que las gemas de la sabiduría a menudo caen de los labios de los tontos. No presten atención a estos, ya que sufren de un defecto espiritual, una enfermedad que les ciega a sus propias deficiencias y exagera las fallas de los demás. No ofrezcan joyas brillantes a los perros ni coloquen un collar de perlas alrededor de los cuellos de los cerdos, porque serán pisoteadas en el suelo. Las bestias girarán y les desgarrarán por no proporcionar huesos o cáscaras. Felipe le dijo a Jesús, Señor, nos adviertes contra la ira, ¿no estabas tú enojado cuando un hombre golpeó a su asno con una vara? Jesús dijo, te advierto contra la ira entre los hermanos, o la ira relacionada contigo mismo. Hay una ira justa que es justificada. En todas las cosas hay balances y limitaciones, y para saber esto tienes los libros de la sabiduría. Si un hombre viene contra ti,
amenazando con hacerte daño, es más peligroso si está calmado y en silencio que si está lleno de ira. El perro mordedor silencioso es más temible que el que ladra. Por lo tanto, ¿no es en su propio interés que yo le enseñe el autocontrol? Entonces Judas preguntó acerca de la venida de la regla de Dios, y Jesús respondió, es así, un hombre dispersa semillas en el suelo. El día sigue al día hasta que el grano brota y crece. Pero lo que sucede en el terreno para lograr esto está más allá de su conocimiento. El suelo produce el cultivo por sus propios métodos, alimentando el cultivo hasta que madura. Cuando el maíz está maduro en el momento de la cosecha, el hombre recoge y recoge. Luego, Jesús dijo, conocer la naturaleza de la regla de Dios es importante, pero a mí me cuesta explicárselos a su nivel de comprensión. Es como la pequeña semilla que, una vez plantada, brota en una gran planta y proporciona sombra para muchas formas de vida. Ustedes son capaces de ver y conocer tanto la semilla como la planta, pero no tienen conocimiento de cómo una se convirtió en la otra. Sepan que, aunque estoy aquí con ustedes, no estoy separado del que me inspira. Lo que está en mí no está separado del Espíritu del Padre, y ese Espíritu está totalmente en mí. Expreso la semejanza del Padre y contengo su poder y sustancia en toda su medida. Soy el Espíritu que brota de Dios, dada voz y forma. Soy la voz y la palabra de ese Espíritu. Yo soy de ese Espíritu, pero no ese Espíritu. Soy el cumplimiento de las esperanzas de los hombres y el cumplimiento del deseo del Padre. Como yo soy, así es el Espíritu. Como soy, así serán todos sus hijos, porque yo soy el modelo para todos los hombres. Estoy vacío de la mundanalidad para tener el Espíritu Santo. Y soy una respuesta a la palabra creativa del Padre. Una jarra medio llena de agua retendría menos aceite que una vacía. Pero si el vino se vierte en un frasco que contiene agua, el vino se diluye. Entonces, cuando los hombres pregunten, ¿para qué sirve el propósito de renunciar a los placeres mundanos? Díganles estas cosas. Si no escuchan, entonces sobre sus propias cabezas estarán las enfermedades y dolores que severamente sufrirán. Los 12 dijeron, grande es la esperanza que nos has dado, y grande es la inspiración de tus palabras. Jesús dijo, no hago esto por mí mismo, porque he sido lleno del poder del Espíritu Santo, que es parte de Dios. Con esto creo todas las cosas. Vengo para traer luz a aquellos que habitan en la oscuridad, para traer a aquellos que están al borde de la muerte un conocimiento de la vida, y para traer consuelo a los que sufren. Soy la esperanza de los que se desesperan, el que ayuda a los que no tienen guía, el tesoro de los pobres y el sanador de los enfermos. Soy la luz de la vida eterna para todos los que mueren. Y como soy, así deben ser ustedes. Vayan, lleven las buenas nuevas sin temblor ni temor, sin preocuparse por las personas, llamando a todos los que escuchan a seguir un camino que sea directo, estrecho y severo. Llámenlos, sean cuales sean sus circunstancias, porque cada uno tendrá algo que aportar. Entonces Juan dijo, Señor, nos has enseñado muchas cosas y has armado nuestro ingenio. Nos has enseñado cómo actuar con respecto a los que creen en tu causa y a los que no. Sin embargo, incluso entre aquellos que siguen tu camino más concienzudamente, incluso entre aquellos que deberían ser hermanos, se encuentran los celos, la mezquindad, la envidia y el egoísmo. Jesús respondió, estas cosas son el desafío de la vida e inseparables de la regla actual del hombre. La prueba es tu habilidad para cambiar eso. El maíz se recogerá en el depósito del Espíritu y la paja se lanzará al fuego de la transmutación. Jesús enseñó estas cosas a los 12 de una manera diferente a sus otras enseñanzas. Hubo muchas otras cosas que se pueden decir, pero no todas se escucharon con comprensión. Pedro dijo, participemos de tu fuerza,
para que podamos resistir lo que sea que se nos envíe para probarnos. Jesús dijo, cuando llegue la prueba, nunca será como se esperaba. También dijo, el hombre que dice, puedo estar equivocado, siempre tiene la razón. El hombre que dice, ciertamente estoy correcto, siempre está mal. Evitar una pelea no es cobardía, y luchar con la seguridad de la victoria no es coraje. Los hombres débiles a menudo luchan, y los hombres fuertes a menudo corren. El motivo es todo lo que importa. Juzgar a alguien por sus meras acciones es juzgar injustamente. Luego, mientras estaban reunidos alrededor de él, Jesús dijo, ahora, ¿quién creen que soy? Simón Pedro respondió, seguramente eres el ungido de Dios. Jesús dijo, eres bastante imprudente, pero, como no se te hizo ninguna revelación mortal, también afortunado. Ya que tu nombre significa una roca, y tú estás a la altura, estableceré las bases para la ciudad de mi causa sobre ti. Y ni la muerte ni el mal la derribarán. A ti te doy las llaves de esta ciudad, y el reino al que está la puerta de la entrada te dará la bienvenida como príncipe. Por mucho que yo sea el camino, la verdad y la luz, les traigo la salvación de la ignorancia. Soy el Salvador de todos los que vagan en la oscuridad, pero quienes, viendo mi luz, siguen mi guía. Uno de los 12 dijo, Señor, tú eres verdaderamente nuestra salvación, nuestra esperanza y nuestra vida. Jesús dijo, muchos acudirán a mi causa, pero pocos serán elegidos para servir, muchos seguirán mi camino, pero se desviarán de los obstáculos. Porque si algún hombre cree, pero no logra poner su creencia en práctica, será inútil para él. Si alguien toma una parte de mis enseñanzas, rechazando las más severas y más inconvenientes, el resto no le servirá de nada. Porque está en la naturaleza de los hombres aceptar el camino fácil y apartarse del más difícil. Pero hay algo en cada uno que le dice que eso está mal. Todos tienen una chispa dentro de la cual, avivada por el viento de la dedicación, encenderá la llama de la gloria. Uno de los 12 dijo, ¿debemos limitar nuestra misión a los judíos? Jesús respondió, la iluminación es la herencia de todos los hombres. Lleven el mensaje a todas las 70 naciones de la tierra. Otro preguntó, ¿deberíamos llevarla a los jóvenes y también a los viejos? Los pensamientos de los jóvenes cambian como el viento, mientras que los viejos son como la madera sazonada en la cual es difícil clavar un clavo. Jesús dijo, enseña a cada uno según su comprensión y capacidad. Entonces, Jesús dijo, trata siempre a aquellos con quienes te encuentres como te gustaría que te traten a ti, actúa hacia los demás como harías que actúen hacia ti. Porque esta es la esencia de la ley. Cuando Jesús dio estas instrucciones a los enviados, ellos se fueron. Y Jesús fue con 4 discípulos para llevar el mensaje a otros pueblos. Jesús llegó a un lugar donde tenía un pariente y se quedó con él. Pero en el segundo día una gran multitud se reunió afuera, por lo que era imposible permanecer en paz. Estos parientes eran personas tranquilas cuyas vidas seguían un curso tranquilo, ya que se ajustaban al patrón de vida impuesto sobre ellos. Al escuchar el clamor de la multitud, se agitaron y dijeron, seguramente Jesús debe estar fuera de su mente y debemos ponerle moderación, de lo contrario seremos ridiculizados. En ese momento, algunos hombres importantes de Jerusalén les hablaron y dijeron entre ellos, esto está ahora más allá de nuestro control, pero seguramente nunca volveremos a vivir una vida normal. Los hombres de Jerusalén dijeron a algunas personas que estaban de pie junto a la puerta, váyanse, este hombre está poseído por el rey de los espíritus malignos y él le pide ayuda para expulsar a sus súbditos. Al oír esto, Jesús llamó a los hombres de Jerusalén, pidiéndoles que salieran a donde él estaba. Luego les preguntó, ¿puede el maligno echar fuera el mal? Ellos dijeron, en este punto no tenemos una guía clara. Entonces, Jesús dijo,
severamente, si un reino se divide contra sí mismo, debe colapsar. Igualmente, un hogar con división interna se desmorona pronto. Si los poderes malvados se contrarrestan entre sí, no son como los hombres en un ejército que caen unos sobre otros con espadas, haciendo que el ejército sea inefectivo. Poner el mal en acción contra el mal y nada, excepto el bien, puede resultar. Luego, Jesús entró en la casa y les dijo a los que estaban dentro que iba al templo en ese lugar. Y uno dijo, la ropa que llevas está manchada por el viaje. ¿Entrarás en la casa de Dios así? Jesús respondió, cuando los invitados son llamados por un noble a su casa, estos deben vestir adecuadamente. Pero cuando se llama a los obreros para hacer algunas reparaciones, estos se ponen la ropa de su oficio. Jesús habló a la gente en el templo, diciendo, los fariseos ocupan los asientos de los profetas y, por lo tanto, deben ser obedecidos. En general, llevan una buena vida y harían bien en seguir su ejemplo. Pero para muchos, la bondad está solo en el exterior y están podridos por dentro. Por lo tanto, al exponer esto, sirvo a los que son realmente buenos. Te digo que tengas cuidado con los hipócritas, los autoengañadores y los mentirosos, y que estés constantemente en guardia contra aquellos que, en nombre de la justicia, te engañarán. Cuando se inspiró para convertirse en la voz de Dios, el profeta habló de esto. Porque dijo, me alaban con su boca y rinden homenaje con sus labios, pero no estoy en sus corazones. Adoran solo porque esta ha sido su crianza. Tales como estos no adoran a Dios porque son buenos, sino por el bien de la recompensa y por el temor a lo desconocido. Estas son personas contra las que he puesto mi rostro, porque su bondad es aparente, pero está podrida en el fondo. Hay otros que cavan en la oscuridad, esperando que sus pensamientos sean desconocidos. Profundizan en la inmundicia dentro de sí mismos y dicen, esto es agradable, y nadie ve lo que hacemos, pero el registro de sus pensamientos nunca se pierde. Sin embargo, estos, ocultando lo que hay dentro, se erigen como líderes de las personas que, al encontrar sus problemas multiplicados, buscan la causa en vano. Sin embargo, la gente solo obtiene los líderes que se merecen, porque aquellos que solo sirven a la bondad no pueden ser engañados por el mal. Hay desorientadores que guían a la gente por caminos tortuosos que nunca pueden terminar en contentamiento. Producen huevos de paloma para la gente, pero cuando se incuban en secreto, producen víboras. Ellos adulan a los ricos y notorios, con una sonrisa en sus caras y una daga en sus corazones, pero para los más desfavorecidos se vuelven una cara de dureza. Los hipócritas, los autoengañadores y los egocéntricos son los secuaces del mal en la tierra y son el verdadero enemigo que se opone a la venida de la regla de Dios. Permítanles mantener la ventaja y nunca conocerán las alegrías de un mundo renacido. Da la espalda a estos donde sea que los encuentres, para que tu desprecio se manifieste. Pero recuerda, se encontrarán en los lugares más inesperados. Cuídate de los autobuscadores, cuyo camino es sobre los cuerpos de aquellos que arrastran hacia abajo. Si te asocias con ellos, puedes convertirte en un adoquín para sus pies. Evita los enredos de dinero que se reparten, para que las arañas no te atraigan a sus telas y te sequen. Los buscadores de sí mismos son ciegos a las obligaciones de la vida, suponiendo que éstas son una carga inútil. Pero les digo que cualquier persona que los apoye con coraje y alegremente recibirán su recompensa. La cruz de la vida no es fácil de soportar, porque cala y pesa mucho. Pero a menos que el hombre se sacrifique por ello, no se levantará a la gloria. No busquen direcciones para un camino fácil, ya que esto no es difícil de encontrar aunque no tengas un destino. Sigue el más difícil. Las instrucciones se dan en los libros sagrados, y al final encontrarás praderas iluminadas por el sol y una región de vitalidad. Te digo, ven, toma mi cruz y sopórtala como hombre, y no te dejaré sin apoyo.
Enseño el fortalecimiento del espíritu en los hombres a través de la purificación, el arrepentimiento y las buenas obras. Las pruebas de la vida son muchas y toman muchas formas, algunas se entienden fácilmente por lo que son, pero otras, que vienen disfrazadas de regalos, no se detectan tan fácilmente. Esto es lo que dijo el profeta acerca de aquellos que no se elevaron por encima de las pruebas de la vida. Sus retoños no echarán raíces, los vientos de Dios soplarán sobre ellos, y se marchitarán, para ser llevados por el torbellino. Un cobarde miente a los que confían en él, porque teme la ira de los demás. Un mentiroso es también un cobarde, ya que sigue un camino que los hombres menospreciarían. He venido a separar el grano de la paja. Y aquellos que me siguen, soportando la carga de mi cruz, no deben ser medio entusiasta en la causa. Separo las ovejas de las cabras, aceptando una y rechazando la otra, y una oveja no se aparea con una cabra. Acepto al hombre sincero, él es pacífico dentro de sí mismo, porque todo lo que se siembra en la verdad será cosechado en contentamiento. No he venido a señalar el lugar donde se oculta un tesoro, sino a contar su existencia, la búsqueda permanece contigo. Sin embargo, doy instrucciones que, si se siguen, no pueden dejar de descubrirlo. Porque no está escrito, si deseas el conocimiento, como los hombres desean el oro, y si buscas la verdad con la diligencia que muestran los hombres cuando buscan un tesoro, no se te negará el conocimiento de Dios. Recoge tesoros en el almacén de la eternidad y disfrútalos para siempre. La plata acumulada solo puede comprar placer que se agota rápidamente, o cosas que perduran un poco antes de desmoronarse o deteriorarse. Solo los tesoros guardados en el cielo asegurarán la gloria eterna. Tengan estas cosas siempre en mente, porque si mis palabras han caído en un terreno árido, se desperdiciarán. Extiendan sus raíces en el suelo sustentador de la nueva luz que les traigo, y cuando la planta de fe crezca, no dejes que la hierba mundana la ahogue. Mantengan la alegría en su corazón, y su reflejo aligerará su rostro, y, sonriendo, serás bienvenido donde quiera que vayas. Sigue tus caminos, pero ten cuidado con aquellos que hablan de manera justa pero que tienen engaño en sus corazones. Cuidado con los hipócritas y los engañadores. No es pecado ser ciego, sino disfrazar la ceguera y decir, vemos, síguenos, es uno de los mayores males. Después de estar fuera algún tiempo, los 12 enviados se reunieron con Jesús y dieron sus informes. Y cuando terminaron, dijo, han hecho bien. Vayamos a un lugar apartado donde podamos estar solos. Andrés dijo, no tengo tiempo para visitar a mi mujer, para que pueda estar seguro de que no le falta comida o si sufre. Jesús dijo, Dios proveerá a aquellos que les sirven fielmente, pero los hombres no siempre son herramientas adecuadas en su mano. Ve y haz lo que tengas que hacer. El resto partió en un bote, pero cuando llegaron a su destino, una multitud ya se había reunido. Jesús habló a la gente, enseñando en parábolas, y cuando por fin se cansó, los despidió y fue a sentarse solo en una pequeña colina. Mientras tanto, los discípulos habían zarpado en un bote y, a medida que caía la oscuridad, intentaron remar, pero el viento estaba en contra de ellos. Jesús, por lo tanto, se dirigió a ellos en la oscuridad. Luego, con el viento en la cara, rápidamente cruzaron el mar hacia una aldea donde muchos enfermos y lunáticos fueron traídos para ser sanados. Al ir al lugar donde se alojaban, vino el fresco de la noche. Algunos de los discípulos comenzaron a discutir, pero pronto se calmaron. Cuando todos estaban en la casa, Jesús preguntó de qué se trataba la discusión. Pero ellos callaron ante él, sin saber qué decir, porque habían estado disputando entre ellos quién era el más grande entre ellos junto a Jesús. Entonces, Jesús dijo, quien quiera liderar debe saber cómo servir, y el que tiene el corazón más humilde es el que mejor sirve. Un gran hombre no es aquel que ha buscado la grandeza,
sino aquel a quien la necesidad ha encontrado grande. Luego, Jesús tomó el brazo de un niño pequeño que pertenecía a la casa, que había estado parado detrás de él, y, haciendo que el niño avanzara, dijo: cualquiera que acepte la responsabilidad por un niño como este me acepta a mí, y el que me acepta a mí, acepta mi causa. Porque es inútil discutir la grandeza aparte de la responsabilidad. Que el que puede aceptar la mayor responsabilidad sea el mayor. Después de que comieron, 2 seguidores de Jesús entraron a la casa y se acercaron a él, diciendo: Señor, hemos robado a un hombre rico. ¿No hemos hecho una buena acción? Porque esto le dará una mejor oportunidad a él en la vida por venir. Jesús les dijo: a pesar de que él usa las riquezas de manera incorrecta, ustedes no han hecho más que agregar mal al mal. El mal no puede ser rectificado por el mal, no importa cuáles sean las circunstancias. Uno de los hombres dijo: Señor, le di todas las ganancias a los desheredados, no ganando nada para mí excepto el miedo a la muerte, mientras que el otro conmigo solo me dio un poco de plata, manteniendo el resto. Jesús dijo: entonces, tu crimen fue el menor, pero sin embargo es un crimen. Jesús despidió a los hombres y les dijo a los discípulos: ningún hombre puede empujar a otro a la bondad, ni forzarle créditos espirituales. Los hombres son traídos a la bondad por guía y ejemplo. Mateo dijo: estos hombres tienen hijos, ¿qué hay de ellos? ¿Por qué no está en la ley que los hijos sufrirán por las malas acciones de sus padres? ¿Dónde está la justicia en esto? Jesús dijo: el sentido de las palabras cambia con su transmisión. ¿Y no te he dicho que tomar una parte de la ley y diferenciarla del resto lleva al error? Solo leyendo con diligencia todo, palabra por palabra, puede entenderse. Dado un solo hilo de una alfombra, ¿podría alguno de ustedes conocer todo el patrón? Son las transgresiones de los padres las que hacen sufrir a los hijos. Porque no solo hay cosas que no deben hacerse, sino que hay cosas que deben hacerse. Y también, cosas contra las que hay que protegerse. Si un hombre no instruye a sus hijos o les permite crecer ingobernables, es un transgresor de la ley. ¿Y no es obvio que esto afecte a los niños? Si un hombre elige a su esposa por su belleza y encanto, porque ella le agrada, y no por sus atributos de esposa y madre, transgrede la ley. ¿No cae el efecto de esto sobre sus hijos? Si un hombre roba, Dios no castigará a los niños. Pero si ese hombre es capturado y crucificado, su esposa vendida en esclavitud, ¿no sufrirán sus hijos? La ley de Dios, como se da en los libros de la sabiduría, es diferente a las leyes de los hombres. Un hombre es responsable no solo de lo que hace, sino de lo que no hace también. Y aunque pasó toda su vida en oración, en lugares de justicia, pero pasó por alto sus obligaciones bajo la ley mayor, no está libre de transgresión. Los hechos de los hombres son como guijarros arrojados a un estanque, enviando ondas cada vez más amplias. Y le aseguro que todo el daño causado por las ondulaciones se contabilizará contra el que las causó, sin importar cuán lejos ocurra. Esta es la ley: todo lo que un hombre transmita a sus hijos, incluso hasta la 10ª generación, se contabilizará en su contra. Del mismo modo, si un hombre no hace las cosas que debería hacer por sus hijos, eso tampoco se pasará por alto. Cuando llegue el día de la evaluación, será como una red arrojada al mar, que reúne a todo tipo de peces, algunos sanos y otros no. Cuando está lleno, se lleva a tierra, y los peces sanos se colocan en cestas, mientras que los insalubres se tiran a un lado. Así es en el momento de la evaluación: lo bueno va en una dirección y los transgresores en otra. Uno de los discípulos dijo: Señor, es más fácil para unos que para otros. Los ricos no están tentados a robar, pero muchos pobres deben robar o ver a sus hijos morir de hambre. Jesús dijo: las transgresiones de los ricos se basan principalmente en las cosas que no pueden hacer,
las de los pobres en las cosas que les resulta difícil evitar. La justicia de Dios toma en cuenta todas las cosas. No está escrito: trabajad para no acumular riquezas que se hacen alas de águila para ellos mismos y se van volando. Y también se dice: algunos son verdaderamente ricos aunque viven en la pobreza, mientras que otros son pobres en medio de sus riquezas. Aquellos que se revuelcan en su riqueza, disfrutando como los cerdos disfrutan del lodo, son como ovejas que, encerradas en la oscuridad, nunca pueden vivir de nuevo en la luz. El hombre que obtiene privilegios y riquezas en este mundo, pero carece de sabiduría para utilizarlos en su verdadero beneficio, sufre un destino que no es mejor que las bestias que perecen. La verdadera sabiduría está llenando sus vidas con cosas que confieren un beneficio duradero, y la bondad de la vida no puede evaluarse de acuerdo con la abundancia de posesiones. No hay nada en este mundo que no pueda ser usado como un trampolín para una vida de gloria, y las riquezas no son una excepción, pero pocos hombres son lo suficientemente sabios para superar la prueba que presentan. Había una vez un hombre rico que siempre estaba vestido de lino morado y fino, cuyos días se pasaban en el entretenimiento y el banquete. Fuera de su puerta estaba sentado un mendigo tan hambriento que se habría sentido satisfecho con los restos de comida arrojados a un lado de la mesa del hombre rico. El mendigo murió a su hora, y su alma se encontró en compañía de los santos padres de su raza. El rico también murió y, después de su evaluación, se encontró en compañía de los que sufrieron. Lleno de miseria, levantó los ojos al lugar glorioso que estaba más allá de su alcance. Y allí, bañado en una luz brillante, reconoció al mendigo que había rechazado, en compañía de un gran alma. El hombre rico gritó: «Padre mío, envía una palabra de consuelo, pues aquí sufro con inmundicia y miseria». El grande le respondió con compasión en su voz: «Hijo mío, recuerda tu vida en la tierra, cuando disfrutaste de todas las cosas buenas que era posible obtener, y piensa en la diferencia entre lo que el mendigo y tú tenías ahora. Él es quien se consuela y está rodeado de belleza y limpieza, mientras tú vives en la inmundicia y la degradación. Pero fuiste tú quien eligió el lugar para tu futuro». Sin embargo, esto no es todo. Porque mientras podrías haberle tendido una mano de ayuda en la tierra, aquí hay una barrera infranqueable entre los que están en ese lugar y los que están en este. Entonces el hombre que una vez había sido rico dijo: «Te ruego que envíes mensajeros a mi familia y hermanos, para que se les advierta lo que les espera antes de que sea demasiado tarde». El gran alma respondió: «Ellos tienen las enseñanzas de la ley que llevan suficiente mensaje y advertencia. Dejen que presten atención a esto». El que sufrió respondió: «No, esto no lo harán más que yo, porque sus días están llenos de distracciones mundanas. Pero si alguien regresara de entre los muertos, les llamaría la atención y definitivamente se darían cuenta». El gran alma contestó: «Nada puede servirles mejor que las enseñanzas de la ley, ni siquiera uno que regresa de los muertos. De hecho, esto les serviría mal. Porque si su bondad se derivara solo de pruebas como esta, carecería de mérito y, por lo tanto, carecería de valor en la evaluación». Jesús dijo: «Esta es la manera en que enseñarás a la gente, pero haz esto de acuerdo con su comprensión. En un lugar, contarás la parábola de cierta manera, y en otro lugar contarás de manera diferente, asegurándote de que el mensaje nunca varíe. El diseño inscrito en el exterior de una jarra lo hace atractivo para algunos, pero no para otros. Esto no es importante, ya que no afecta el contenido». Después de esto, Jesús llevó a sus discípulos a Tiberias. Desde allí, él y los 12 fueron a través de Zebulón a Tiro en el mar occidental, donde se alojaron entre los pescadores en un pueblo junto a las estrechas aguas. Jesús y los 12 trabajaron con los pescadores y en barcos que traían mercancías de todas partes del mundo, incluso de las ciudades más allá. Y durante este tiempo,
no llamó la atención sobre sí mismo. Entonces, un día, mientras estaba en la parte de Tiro llamada el lugar de la púrpura, se encontró con dos hombres que discutían, entre otros. Él les dijo: ningún desacuerdo puede resolverse justamente mediante golpes, mientras que las palabras fuertes confunden el problema. Si tu hermano se equivoca, repréndelo en silencio, pero deja que sea solo entre ustedes dos. Si el asunto no se puede resolver entre los dos, entonces busque dos hombres aceptables para ambos y deje que ellos decidan el asunto. Cuando Jesús había tratado este asunto, se había reunido una multitud, y alguien de ahí le gritó: Señor, ven conmigo a mi hermano y dile que la herencia que dejó nuestro padre debería ser compartida conmigo. Jesús lo llamó y dijo: soy un maestro. Ningún hombre me ha dado autoridad para decidir tales asuntos. Cuando las cosas se hacen correctamente, hay menos probabilidad de repercusiones. Luego, Jesús se dirigió a la reunión y dijo: cuídate siempre de protegerte de todo tipo de avaricia y codicia, porque la felicidad de nadie no puede ser asegurada por sus posesiones. De hecho, mucha riqueza es el padre de las noches de insomnio. Había un cierto hombre rico cuyos campos eran fértiles, produciendo cosechas pesadas. Al ver la abundancia de la tierra, decidió que no había espacio suficiente para almacenarla y que derribaron sus graneros y almacenes para que se pudieran erigir otros más grandes. En estos apiló todo hasta que los nuevos edificios se llenaron. Cuando esto se completó, se relajó y se dijo a sí mismo: ahora tengo suficiente espacio para todas mis necesidades futuras y puedo comer, beber y disfrutar de mi buena fortuna. Pero esa noche lo llamaron a su contabilidad en otra vida, y ninguna parte de sus bienes terrenales podía ser tomada. Ahora bien, ¿a quién beneficiaba todo lo que había acumulado? Así es con aquellos que acumulan riqueza mundana pero siguen siendo indigentes espirituales. Luego, Jesús se dirigió a 2 de los 12 que estaban a su lado y dijo: por eso les digo que no se preocupen demasiado por la comida y la ropa. La vida es mucho más que comer, y el cuerpo requiere más que ropa. Observa las aves silvestres, que viven felices de día en día, y aprende de ellas. No tengan dudas, amigos míos, porque ciertamente son herederos de la gloria, con un tesoro incuestionable en el cielo. Prepárese para lo que venga, su ropa encaja con la ocasión y su lámpara encendida, como los sirvientes que esperan el regreso del maestro de la visita, listos para abrir la puerta de inmediato. El maestro se siente complacido al encontrar a sus sirvientes anticipando su llegada, y no deja de recompensarlos. Los ladrones se mantienen alejados de las casas donde los propietarios han previsto su llegada, pero van en busca de aquellos sin vigilancia o donde duermen los ocupantes. Por lo tanto, manténgase siempre preparado, porque nunca se sabe a diario lo que sucederá. Pedro dijo: Señor, ¿esto es para nosotros o se aplica a todos? Jesús respondió: ¿a quién elige el maestro para ocupar un puesto de confianza? ¿No es el hombre el que trabaja diligentemente aunque no bajo el ojo del maestro? Les puedo asegurar que este es el hombre que será promovido. Sin embargo, si el hombre en quien se confía la confianza piensa: no estoy siendo observado por el maestro, y se emborracha o se descuida en lo que se hace, asegúrate de que el maestro lo descubrirá. Cualquier sirviente que sepa qué hacer pero que no lo haga, no debería quedarse sin castigo, pero aquellos que no saben qué se espera de ellos no pueden ser criticados con justicia. Del hombre al que se le da mucha responsabilidad, se esperará mucho. Cuanto mayor sea la confianza depositada en un hombre, mayor será el retorno. Un hombre de la multitud le dijo a Jesús: hemos oído hablar de tus enseñanzas y de que tú anuncias la regla de Dios. Cuéntanos sobre esto. Jesús dijo: existe el reino del Espíritu y el reino de la carne. Dios gobierna al primero, pero al segundo gobierna a través de su virrey, el hombre.
Pero el hombre trata de establecerse como un gobernante independiente, haciendo sus propias leyes y dejando de lado las de su soberano. Cuando el virrey deje de rebelarse y gobierne de acuerdo con los decretos del soberano, esa será la regla de Dios. El hombre dijo, esta enseñanza está más allá de nuestra comprensión. Tenemos la ley que viene de los portavoces de Dios. Jesús dijo, por supuesto que tienes la ley, pero es desobedecida, ignorada o burlada. Por lo tanto, se anula y se hace ineficaz. He venido a reunir a las ovejas perdidas, devolviéndolas al redil, que es la voluntad de Dios. He venido a limpiar la tierra con fuego purificador. Pero aunque he golpeado las chispas, la yesca aún no está encendida. Viajo por un camino pedregoso, pero la mayor prueba está por venir. Amados congéneres, no hablo yo, habla el orden del universo a través de las palabras de Jesús, gracias por escuchar. La verdad ha sido declarada. Quien tenga oídos, que escuche la frecuencia. Maranata.